Vuelta al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 21 minutos. Saludamos a nuestra audiencia en Cuenca que se comunica a través de nuestra línea 098-999-9819. Pues hay un interés particular sobre los temas que vamos a hablar esta mañana, precisamente con nuestro invitado, el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, quien ha estado alejado por unos buenos meses de la opinión pública, pero ha decidido retomar precisamente por la importancia de los temas que nos preocupan porque ya lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo atrás, y es esto de la minería ilegal, tema con el que vamos a arrancar. Ingeniero Benalcázar, gracias por madrugar junto a nosotros. El tema de la minería ilegal en el Yasuní, lo advertí hace algunas semanas, usted lo viene advirtiendo hace mucho tiempo atrás. Y duele porque el Yasuní es un parque megadiverso, es una zona protegida, además declarado por UNESCO por su riqueza biodiversa, una reserva de biosfera. Y hoy tenemos la ingrata noticia de que con ayuda de las comunidades guaraníes, los mineros ilegales están entrando a la zona del Parque Nacional Yasuní. ¿Cuál es su reacción cuando usted escucha todo esto, ingeniero Benalcázar? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Gracias por invitarme a su programa y definitivamente tomé la decisión de volver a dar una entrevista en 5 meses que he estado fuera de los medios. A ver, la reacción es como era de esperarse. Triste, patético, ver que una cosa que se advirtió durante el proceso de concienciación y educación que se buscó para evitar que el famoso bloque petrolero 43 ITT deje de operar. Y siempre decíamos que la presencia de la petrolera, la existencia de controles de acceso a la zona por parte de ella, que combinado también con otro evento, que fue la salida de la empresa privada del bloque 16, en donde está el famoso camino de la Vía Maximus, por donde hoy día también circulan libremente colonos, personas y terceros. Esos dos factores influyen directamente en el Parque Nacional Yasuní porque son las dos puertas de acceso existentes. Cuando usted lanzó la primicia de su reportaje en Ecuavisa, realmente no me sorprendí, pero sí fue triste ver que el Estado no tiene la capacidad de control en el día a día en todas las zonas, y lo vemos en la actividad de minería ilegal en todo el país, el norte del país, Ponce Enríquez, del sur del país y ahora Yasuní. Y lo que más me preocupa a mí no solo es el tema de la punta del iceberg que estamos viendo con la minería ilegal. Esto implica que de aquí a poco veremos que temas como cacería, para vender la famosa carne de monte que tiene un mercado muy importante en las provincias orientales. Veremos cómo la extracción ilegal de maderas finas se da de manera irregular, como de alguna forma ya se dio en la parte sur del parque hace muchos años. Y lo más fuerte será el impacto social que veremos ahora, con lo que siempre ha sucedido cuando llegan personas externas, buenas, malas, con pésimas intenciones, con buenas intenciones, es la afectación social, especialmente para el grupo de mujeres. ¿Por qué? Por obvias razones. Veamos lo que pasó con la industria petrolera hace 50 años. Entonces, estos controles dejaron de darse y sucede esto. Ahora, el hecho de que usted comenta en su reportaje que llega a haber maquinaria y equipo pesado pone claramente en perspectiva que los grupos de delincuencia organizada ya tienen presencia ahí, porque estamos hablando de decenas y de cientos de miles de dólares en equipo, que los guaraníes de la comunidad tobeta con certeza han aceptado esa interacción, y eso lo que trae para ellos obligaciones muy fuertes, porque nada es gratis con los grupos organizados. Entonces, si ellos recibieron dinero anticipado, si ellos tienen acuerdos, entre comillas, financieros con ellos, van a enfrentar situaciones como estas. Estar de acuerdo, ingresen, hagamos minería ilegal. Y por último, no nos olvidemos terriblemente la situación que esto implica y la presión que pone sobre los famosos pueblos en aislamiento voluntario. Los pueblos Tagaere, Taronmenani, que en la zona siempre fueron protegidos y se creó y se hizo tanto esfuerzo
para que esto funcione hace 20 años y se los proteja. ¿Qué protección pueden tener ahora frente a estas presiones? Y para concluir este primer segmento, es triste ver en el Ecuador cómo, a raíz de la obligación de cerrar los campos y los pozos del ITT, que se hizo el show mediático por el ministro del momento y el gerente de Petroecuador del momento hace un año, han implicado pérdidas de 600, 700 millones para el erario nacional. Y sobre todo, lo que yo cuestiono y pregunto, ¿dónde están los señores de Yasunidos y todos los que hablaban todo el día y se llenaban la boca ante estas circunstancias que han hecho? ¿Dónde están los mecanismos de control y cuidado del Parque Nacional Yasuní? Estas son las incoherencias que vive el país. Querer cerrar las puertas del desarrollo con temas de carácter ambiental, sin valorar, sin sopesar cuál es el impacto real que viven los ecuatorianos después de estas acciones. Al final, el Ecuador termina o debe terminar aceptando, cosa que no debería pasar, que los ilegales y los irregulares y los delincuentes se tomen el territorio como lo están haciendo, como lo han hecho siempre, como están en Yutsupino, como están en Nangaritza, como están en Zamora. Terminamos aceptando porque finalmente no hemos escuchado una noticia en donde se diga que el Estado ecuatoriano ha recuperado esos territorios. Eso es verdad y ratifico lo dicho. El Estado no tiene la capacidad instalada, no tiene la habilidad para poder controlar tantos frentes de minería ilegal que existen en el Ecuador. En programas anteriores y basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2030 se identificó que 22 de las 24 provincias tenían ya visos y actividades de minería ilegal. Unas de estas han rebosado, como es el caso de Camilo Ponce en el Azuay, como es el caso de Yusupino que usted hace referencia, como es el caso del Oriente Nuevo en el Ecuador ahora. Pero el Estado, a diferencia de lo que ha sucedido en gobiernos anteriores, inclusive del que yo serví, se ha pronunciado a través de su representante, el presidente. La semana pasada dio una entrevista formal a Univisa en donde él es contundente y claro. No vamos a permitir y estamos tomando las acciones. Y tomó ciertas decisiones. Por ejemplo, recordarán un programa suyo, yo siempre hacía referencia que la forma para crear una efectiva respuesta de control es tener un consejo adscrito a la presidencia de la República en lugar de la famosa comisión que no servía para nada, la Comisión de Control de la Minería Ilegal. Uh-huh. El presidente lo hizo, una de las personas de mayor confianza de él lo preside. Entonces, a diferencia de los gobiernos anteriores, en este hay una decisión política y formal, en la que no le importa si votan más o menos por él, pero yo sí debo resaltar que el presidente Noboa ha puesto sobre la base de que el control de la minería ilegal y ha puesto en la agenda con los Estados Unidos, porque ya no solo es cuestión de decir vamos a controlar, acciones concretas. Se habla ahora de la refinación de oro en el Ecuador. Siempre hemos conversado de ese tema, pero en la tónica que le pone con el gobierno americano es para poder hacer un seguimiento y control del oro, que es el mecanismo más sencillo por el que se vende, por el que se lava el dinero del producto de la venta ilegal, sea de drogas y sea de oro. Entonces, hay iniciativas concretas que sí llaman la atención a diferencia de los otros gobiernos. Sin embargo, nunca será suficiente. Yo hace algunos meses les comentaba a mis oyentes que en un viaje que hice recientemente a Estados Unidos nos contaban que en el aeropuerto de Miami, en 3 meses lograron incautar 3 toneladas de oro ilegal que entraba a los Estados Unidos y luego transitaba hacia China, Emiratos Árabes, pero lo llevaban en formas de cadenas rústicas. Claro, uno se cuelga una cadena de oro de cualquier peso, tamaño y forma y nadie lo va a detener. Es esa forma de la que están llevándose el recurso económico del Ecuador. Ese es uno de los mecanismos, digamos, el menos eficiente. Ajá. El oro, como expresó el propio presidente Noboa, es algo que no es prohibido de contrabandear como son las drogas, siempre y cuando se pueda confirmar su origen, cosa que falla en muchísimos países de Latinoamérica. Ahora, el día de ayer, el precio mundial del oro rompió toda barrera. $3,603, $3,603 por onza. La onza, para que el público nos entienda y visualice, equivale a 31.1 gramos.
Entonces, cuando usted tiene un proyecto identificado de minería, y voy a entrar un poquito en el otro tema de Loma Larga. Loma Larga. Usted está expuesto a que ya se sabe que hay oro. Se lo saca de cualquier manera. O por el camino recto, que es la minería concesionada, controlada, con todos los mecanismos de ley, estudios de impacto ambiental, licencias y controles por parte del Estado, o se va por la puerta de la izquierda y se saca como se hizo en Río Blanco. ¿Por qué hablo de Río Blanco? Yo lo viví. 2019. En el 2019, desde el 2018, se hizo una campaña sistemáticamente parecida a esta, en donde se busca que desde la opinión pública, mediante la desinformación, mediante crear miedos, mediante crear sustos, que no vas a tener agua para beber, que no vas a tener nada ambientalmente responsable ni sano para ti porque la minera llegó. Se logró matar el proyecto Río Blanco de un inversionista de Hong Kong. ¿Y qué pasó? De inmediato ingresó la minería ilegal. ¿Y cómo están ahora? Está instalada ahí por 5 años. ¿Y cómo están ahora? ¿Sin contaminación? Vale preguntarles, ¿no? Usted dígame, usted es el experto que ha hecho los mejores reportajes de minería ilegal en el país. Dígame si a alguien le importa el tema social, el tema humano. Dígame si a alguien le importa el tema ambiental, los desastres que usted ha reportado en sus grandes programas. Eso es lo que pasa con la minería ilegal. El señor Yacu Pérez nunca responde, por ejemplo, a eso. El señor Yacu Pérez, que está reclamando ahora por Loma Larga, nunca responde por la minería ilegal. ¿Acaso ahí no hay contaminación? El señor Yacu Pérez es el mismo actor que estuvo al frente, rasgándose las vestiduras, sufriendo por el cierre de la mina Río Blanco en el 2019, y es el gran logro que él tuvo. Y veas lo mismo, acción de protección constitucional, nos rasgamos las vestiduras, es que estamos esto, estamos aquello. Señores, por Dios, reaccionen en Cuenca y Azuay. El Ecuador no puede morirse de hambre, teniendo los recursos que tiene. El proyecto Loma Larga, independiente de la empresa, y no defiendo a ninguna empresa porque no tengo ninguna relación con ellas, es un proyecto que ha sido estudiado. Ya en mi época, con otra empresa, se presentaron más de 119 estudios de toda índole, de todas las áreas, de todos los campos ambientales, hidrológicos, hidráulicos y demás. Y ahora obtienen una licencia ambiental. Con esa licencia ambiental, ahora han buscado ellos que se la caiga, que se la mate. El Ministerio del Ambiente, con mucho respeto a su función formal, ahora Ministerio de Ambiente y Energía, suspendió temporalmente la continuidad del proyecto porque juzga y considera, y creo que es válido, que dicho plan no ha sido propiamente enseñado, demostrado, indicado a los cuencanos para que entiendan por qué la licencia ambiental existe. Pero señores, yo les garantizo, dense el tiempo, vean qué pasó en Río Blanco, o vayan a Molleturo y digan si ustedes quieren eso, porque 100% confirmado, si no hay minería legal, que es el mejor mecanismo de combatir a la otra, la minería ilegal, la extracción ilícita de minerales, entra con todo el peso de la ley, porque no solo son los grupos de delincuencia organizado, sino intereses económicos muy fuertes también vinculados a esos procesos de exportación y manejo del oro que sale del Ecuador. Hay una larga batalla que se ha iniciado entre la ministra de Energía, Inés Manzano, y el alcalde de Cuenca, y la batalla por Loma Larga. Unos que están a favor, otros en contra. Finalmente la decisión que el Ministerio del Ambiente tiene que tomar, tiene que presentar también a la Corte son estudios adicionales. Se cuestiona cómo se hizo la consulta previa informada, ¿no? Bajo presión, unos dicen que los obligaron, otros que no les informaron. Es decir, el mismo cuento de siempre, nunca se logran organizar. Parece que esto ya lo hacen bajo un mecanismo estipulado y como a propósito. Así es un manual que existe, y no le voy a dar el nombre del individuo un extranjero que en el Ecuador emitió su bendito manual de cómo oponerse a todo. Sistemáticamente, si usted lee, y a eso me refería sistemático, está claro lo que hay que hacer. La gran diferencia entre el gobierno que yo estuve y este gobierno es que en el gobierno actual, la ministra Inés Manzano, el viceministro Javier Subía y la gente del Ministerio del Ambiente y hasta el presidente de la República han hecho referencia
a la relevancia que tiene el proyecto Loma Larga económicamente, pero también han destacado siempre el concepto de que simple y llanamente no van a permitir que un proyecto minero comprometa la seguridad, que comprometa la salud y comprometa el recurso hídrico. Esa es la gran diferencia, que en este gobierno la posición oficial es de apoyar al proyecto, a diferencia de lo que sucedió en el 2019 con Río Blanco, en donde el gobierno de turno y el Ministerio de Gobierno de turno prefirió ver el problema de la imagen política a que defender y permitir que se defienda ese proyecto. Ahora, esa es la gran diferencia entre esa época y esta, y eso ha generado esta polémica, donde se han organizado hasta exalcaldes, la sociedad médica, la sociedad de empleados de etapa, de la sociedad de empleados de aquí y de allá, en contra del proyecto. Y ahora, Fernando, adelante. Fernando, también es que hay temor, ¿no? Temor en la población por la contaminación del agua, porque no todas las empresas han sido respetuosas de los planes ambientales. Alguna vez comentábamos lo que pasa con Ecuacorriente y sus relaveras en el estado en el que se encuentra. Hay un río que por ahí se desvió para usarlo de forma arbitraria. Hay un informe de la Secretaría de Agua que les impuso una multa. Y no pasa nada. Entonces también hay ese temor justificado de los habitantes que dicen, bueno, en papeles queda lindo, bonito el proyecto ambiental, muy hermoso, pero ya en la realidad hay índices de contaminación que la misma empresa lo admite, que es mínimo, evidentemente. Están planeando un sistema de control ambiental, pero no siempre se cumplen, y ese es otro problema. No voy a negar que pueden haber lados equivocados y que no se ejecuten los planes de manejo ambiental. No voy a negar que eso puede suceder y ha sucedido en muchísimas partes del mundo, inclusive en Canadá, Europa y demás. Pero cuando usted tiene un estudio y un plan de manejo y tiene una decisión política de hacer los controles adecuados, funciona muy bien. Y hay ejemplos, así como usted cita el ejemplo de esa empresa china, citemos el ejemplo de la otra empresa canadiense. Una empresa que exporta 500,000 onzas de oro año en promedio en los últimos 2-3 años. ¿Se refiere a Mirador? No, me refiero a Fruta del Norte. Fruta del Norte. Fruta del Norte, la empresa canadiense Lundin, maneja excelentemente bien su proyecto, su mina, y permite esas exportaciones. Volvamos a Loma Larga. Loma Larga, a grosso modo, tiene 1 millón de onzas de oro. A explotarse, digamos, en 5 años, 200,000 onzas al año. Al precio actual, estamos hablando de 3.600 millones de dólares. Eso es lo que puede generar para los beneficios directos, tanto de las comunidades como de los GATS seccionales, provinciales y del gobierno central, manejándose bien las cosas. Y reitero lo dicho, mi estimado estimado Hernán, si es que aquí no se manejan las cosas por la vía absolutamente legal, le garantizo que de aquí a 2 años estaremos viendo cómo la extracción ilícita de minerales en el proyecto Loma Larga se ha tomado por la vía de la minería ilegal. Lo seguiremos hablando y analizando, por supuesto, esperando que en 2 años no tengamos que dar esta noticia, que nuestra audiencia sea la testiga de lo que se está hablando, ¿no? Hoy hablamos del Yasuní, el famoso ITT que tanto cuidaban, nos llevaron a una consulta popular, dijimos que no a la actividad petrolera y hoy seguramente algunos grupos están contentos con el ingreso de los ilegales porque allí no rinden cuentas a nadie. El recurso mineral del Ecuador se va por la ilegalidad, se va por el delito, se va por las muertes de muchas personas, y eso es lo que a algunos grupos parece les encanta y les gusta. No las cosas legales. En fin, veamos qué es lo que pasa. Gracias, Fernando, le agradezco en verdad por volver a la opinión pública con nosotros en exclusiva a través de Notimundo al Día. Muy gentil. Muy amable, Hernán, y creo que usted concluyó la entrevista de la mejor manera, con un resumen claro y contundente con todos los puntos que estos grupos, que tal vez están felices, verán las consecuencias como lo estamos ya palpando en el Parque Nacional Yasuní. Veamos que no ocurra lo que estamos pensando. 6:41 minutos. Era Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, aquí en Notimundo al Día.